Saludamos a todos nuestros auditores, una semana más, contentos. Mi nombre es Cecilia Marras, de Yo Soy Digital Chile. Me encuentro a Trinidad Siles, a Gabriela Osis, a Alejandro Márquez en un nuevo programa. Hoy día estamos grabando el programa número 40 y con este panel que cada uno tiene su mirada. Trini, una mirada de la literatura que nos acerca tan bien y se empodera tan bien de los personajes que me encanta. No solamente, como hablamos con Gaby ayer, no solamente los lee, los interpreta de repente, y me encanta eso. Gabriela con su mirada de la psicología que ha hecho que muchos auditores le digan a sus amigos y se reenvían los cuentos porque están posicionados de repente en un personaje y los amigos dicen, mira, léelo porque, o escúchalo, porque realmente te va a servir tanto el análisis de Trini como de Gaby y la profundidad que le da Alejandro a los cuentos y su mirada y la mía que es aterrizada, vida o la vida de otros. Así que es muy interesante tenerlo esta semana. Trini, ¿qué nos traes esta semana? Yo ya lo leí, medio melancólico, pero bueno. Bueno, queridos auditores, buenos días a todos. Los saludo desde nuestra pandemia todavía, que se va abriendo poco a poco. Yo me hice cargo del pedido de Jocelyn la vez pasada, que tratáramos de encontrar autores peruanos. Me había ella sugerido a Vargas Llosa. Vargas Llosa sí tiene cuentos más largos, pero si se trata de quedarse con cuentistas, me quedo con otro escritor peruano que además de ser un gran cuentista, es también novelista, ensayista, un hombre de primera que escribe como los dioses, que es Julio Ramón Ribeiro Zúñiga. Este hombre nació en 1929 y murió el año 94. Lo vamos a conocer a través de este cuento y quiero sugerirles que ustedes también vayan poniendo mucho hincapié en observaciones que hace, en la ironía, en la acidez y también en la profundidad para analizar a los personajes y mostrarlos como seres humanos con caídas, frustraciones, inseguridades. em, y desconfianzas hacia sí mismo. Este cuento de hoy se llama El profesor suplente y dice así. Cuando Matías y su mujer se quejaban de la miseria de la clase media, se escucharon en la puerta unos golpes estrepitosos y cuando abrieron irrumpió el doctor Valencia, bastón en mano, sofocado por el cuello duro. Le dio una gran noticia a Matías. De ahora en adelante serás profesor. Como tengo que ausentarme unos meses del país, he decidido dejarte mis clases de historia en el colegio. Ocasión para iniciarte en la enseñanza. Se te abrirán las puertas de otros colegios. ¿Quién sabe si podrás llegar a la universidad? Eso depende de ti. Tú eres un hombre ilustrado que ha cursado estudios superiores. Tendrás que ganarte la vida como, ya no tendrás que ganarte la vida como cobrador. Durante unos minutos, Matías quedó pensativo una vez que se había ido él, el visitante. Con un gesto enérgico, impidió que su mujer intercalara un comentario y silenciosamente se fue al escritorio. Desenvolvió algunos viejos textos de estudio y ordenó a su mujer que nadie lo interrumpiera, ni siquiera Baltasar y Luciano, sus colegas de trabajo con quienes acostumbraba reunirse por las noches para jugar a las cartas y hacer chistes procaces contra sus patrones de la oficina. A las 10 de la mañana, Matías abandonaba su departamento. No te olvides de poner la tarjeta en la puerta, recomendó Matías antes de partir, que se lea bien Matías Palomino, profesor de historia.
En el camino se entretuvo repasando mentalmente los párrafos de su lección. Desde hacía 12 años, cuando 2 veces consecutivas fue aplazado en el examen de bachillerato, no había vuelto a hojear un solo libro. Él siempre achacó sus fracasos académicos a la malevolencia del jurado y a esa especie de amnesia repentina que lo asaltaba sin remisión cada vez que tenía que poner en evidencia sus conocimientos. Cuando llegó ante la fachada del colegio, se sobreparó en seco y quedó un poco perplejo. Al cruzar delante de la verja escolar, divisó un portero de semblante hosco que vigilaba la calzada, las manos cruzadas a la espalda. En la esquina del parque se detuvo, sacó un pañuelo y se enjugó la frente. Una sofocación de mañana estival hizo que aflojara su corbatín de raso. De su materia de historia le quedaba de pronto alguna duda. Confundido, abrió su maletín para revisar sus apuntes. Cuando se percató que el portero no le quitaba el ojo de encima, esta mirada viniendo de un hombre uniformado despertó en su conciencia de pequeño contribuyente tenebrosas asociaciones y sin poder evitarlo, prosiguió su marcha hasta la esquina opuesta. Ahora en su cabeza todo se confundía, aterrado por tal deslizamiento de ideas. De pronto una sed impostergable lo abrazaba. Matías se mantuvo rígido, testarudamente ocupado en cosas insignificantes. Un campanazo parroquial lo hizo volver en sí. Distinguió al lado del portero a un cónclave de hombres canosos y ensotanados que lo espiaban inquietos. Esta inesperada composición fue suficiente para desatar una profusión de reflejos de defensa y virando con rapidez se escapó hacia la avenida. ¿No es usted el señor Palomino?, sintió que alguien le decía. ¿El nuevo profesor de historia? Los hermanos lo están esperando. Matías se volvió rojo de ira. Yo soy cobrador, contestó brutalmente. El portero le pidió excusas y se retiró. Matías prosiguió su camino. Anduvo sin rumbo entre la gente que iba de compras. Se resbaló. Estuvo a punto de derribar a un ciego y cayó finalmente en una banca abochornado, entorpecido como si tuviera un queso por cerebro. La realidad se le escapaba por todas las fisuras de su imaginación. Solamente cuando llegó a la esquina y vio que su mujer lo esperaba en la puerta del departamento, con el delantal amarrado a su cintura, tomó conciencia de su enorme frustración. No obstante, se repuso, tentó una sonrisa y se aprestó a recibir a su mujer, que ya corría por el pasillo con los brazos abiertos. ¿Qué tal te ha ido? ¿Dictaste tu clase? ¿Qué han dicho los alumnos? Magnífico, me aplaudieron. Pero al sentir los brazos de su mujer que lo enlazaban del cuello y al ver en sus ojos por primera vez una llama de invencible orgullo, inclinó con violencia la cabeza y se echó desconsoladamente a llorar. Fin, este es un cuento que pertenece a una antología que se llama Las botellas y los hombres. En 1964 lo escribió este gran escritor, que a mí personalmente me provoca una sensibilidad fantástica. Yo creo que este es un cuento como otros, redondito, bien compuesto, bien trabajado, desde el principio, sobre todo con los personajes. La mujer, como en otros cuentos, delicada, sensible y, y muy permeable a lo que pudo haber pasado en la experiencia nueva que tenía ante sí Matías. Y Matías, comprobando por enésima vez su inseguridad ante una posibilidad fantástica que se le ofrece en la vida, vuelve a caer, vuelve a fracasar. Y pensando que
podía darle una buena noticia a su mujer después de haber cumplido el experimento de ser finalmente profesor, se encuentra de pronto ante la imposibilidad de haberlo sido. Y lo dice con las palabras tan mágicas como lo describe aquí, ¿no? La realidad se le escapaba por todas las fisuras de su imaginación. Em, Matías se volvió rojo de ira. No podía enfrentar nuevamente esa imposibilidad que siempre tuvo y que nunca superó. Esto no es nuevo, de hecho hay un fenómeno, quizás Gabriela nos puede contar, ¿no? De gente muy capaz intelectual y profesionalmente que no puede superar el último paso. Muchas veces puede ser la tesis doctoral, un examen de grado, un término de un ciclo que por curiosas razones no logran cerrar. Es un fenómeno que se da, que se ha dado. Yo personalmente conozco a un gran ingeniero civil que una vez que estaba a punto de lograr su tesis doctoral, no lo pudo lograr tampoco por una imposibilidad de su personalidad, de su carácter, que no le permitió dar ese gran paso. Este cuento, como otros de este autor, nos pone nuevamente ante un contexto del ser humano, de la inseguridad, de cómo muchas veces los nervios nos traicionan. Y eso es lo que yo quiero poner ahora en el contexto, en el tapete, para que lo podamos discutir más, descubrir mejor algunos antecedentes más. Gabriela, te doy la palabra. Gracias, Perini. Tal como tú dices, en Matías se ve reflejado un fenómeno que se ha llamado como el miedo a la propia grandeza, el temor al éxito, y que ha sido bastante estudiado sobre todo en mujeres, como que se atribuía a este fenómeno el que las mujeres no tuvieran lugares muy relevantes en la sociedad, este miedo al éxito. Ahora, en el protagonista hay antecedentes, hay fracaso académico, está el hecho que él no siguió estudiando, cosa que hubiera sido muy necesaria para ocupar el cargo tan importante que ahora se le presentaba. Y ante esto, él lleva a cabo un proceso de ansiedad clarísimo. Acá el autor da cuenta de todos los componentes de la ansiedad. Hay, eh, hay sentimientos de culpa, hay atribución a otro de los propios tropiezos, hay una interpretación de los acontecimientos como peligroso, atemorizante, y él reacciona con sintomatología física, que es muy típica de los cuadros de ansiedad. Hay sudor, hay sed, hay bochorno, hay enrojecimiento de la piel y una confusión mental tremenda, donde se le empiezan a confundir las cosas que él llevaba preparada para la clase. Esos son fenómenos clásicos de un estado de ansiedad. Además, el autor hace patente los fenómenos de evitación que se dan ante interpretaciones que hace Matías de situaciones que son neutras, que son anodinas, el portero o estos profesores reunidos, que de por sí no tienen nada de peligroso ni de atemorizante, pero él en su confusión y en su estado de ansiedad lo interpreta como amenazas, como peligro, desde los cuales evita. La evitación también es un fenómeno que surge de los estados de ansiedad, donde él sale, va por otro lado, pero está tan ansioso que su acción no tiene una regulación apropiada, por lo tanto hay torpeza, hay tropezones, entonces está como la clara descripción de una persona bajo un intenso estado de ansiedad que se le dispara ante esta posibilidad de ascender socialmente, de ascender económicamente incluso, porque partimos diciendo que se estaba quejando de cómo lo difícil que era la vida para él y su esposa. Ahora, yo pensaba que hay detrás de este fenómeno. Bueno, pueden haber muchos antecedentes que no conocemos, pero claramente en él había un tema de que él no percibía sus capacidades como suficientes, sus conocimientos como suficientes para asumir el cargo,
Y eso se llama, tiene un nombre técnico que es autoeficacia. La sensación de autoeficacia, de saber que yo tengo las competencias y que tengo la capacidad para rendir en la situación X, es muy importante para que la persona le vaya bien. O sea, no basta los conocimientos, no basta el dominio de un tema, sino que también es necesaria esta creencia en las propias capacidades. Yo eso es lo que podría decir en un primer análisis del cuento. Gracias, Gaby. Me llamó la atención cómo se parece a la realidad cuando el autor dice un triste café que se toma la pareja y que reclaman contra los impuestos, contra el valor del transporte. Y que lo describe él impecablemente vestido con su camisita, su cuello bien ordenado. ¿Cuántas veces no me voy al centro, que es donde más hemos visto esto, es personajes con unos ternos arregladitos, y uno los ve y uno sabe que es una miseria la jubilación, por supuesto, pero así todos se empeñan en estar con su camisita bien planchado, su corbata, pero así todo le hacen un empeño a la sociedad para que los vean de una forma respetuosa. Me encantó cómo partió el autor en este cuento. Y se refleja mucho la situación de la clase media baja. Después, cuando él 2 veces se ve reflejado en el vidrio y se espanta porque piensa que es otro que lo está vigilando, pero es el mismo. Y se ve tan deteriorado, con un calvo, con un bigote todo mal hecho, y se impresiona. Y también cuando habla del portero con botones, me da la impresión de que él en su infancia sufrió algo con respecto a eso, porque todas las personas que lo miran fijamente, o un jurado, el examen, o un portero, a él lo asustan tremendamente. Yo creo que él debe haber tenido una experiencia en el cuento y debe haber sido traumática, y eso a él lo bloquea absolutamente. Después, si estuviera el Nico Valenzuela acá diría, ¿se resolvió el viaje del protagonista? Yo creo que no. ¿Se resolvió el viaje del héroe? ¿Se repite el conflicto? Yo creo que sí. Si ellos tenían niños, lo más probable es que el conflicto se habría repetido, ¿cierto? Porque los miedos de los padres de repente se traspasan a los niños o a los sobrinos a quienes estamos criando. Y otra cosa que me gustó mucho es que habíamos hablado con la Gaby con respecto al cuento anterior de Paulita, creo, o la señora, reflejo de defensa. De repente los reflejos de defensa del cuento anterior y este cuento son bien similares, porque al defendernos y a estar con reflejo de defensa, nos bloqueamos ciertas cosas y nos armamos una cierta vida. Entonces, muy interesante el cuento, Trini, me encantó. Tampoco conocía al autor, así que muchas gracias, y le doy el paso a Alejandro para ver qué opina. Bueno, interesantes las miradas, en verdad. Me quedé muy extasiado escuchándolas las dos. Pero me quedo particularmente por esta forma de que Matías prepara esta clase y la prepara meticulosamente. Pero en definitiva la conversación final, la reacción final es: yo soy un cobrador. Y esa dicotomía me dejó como pensando un poco en este tema de las apariencias. Y lo relaciono con lo que tú dijiste, Ceci, con esto de los cuellos bien planchados. Es como esta cosa de las apariencias. ¿Cuánta gente anda por la calle bien vestidos y con una apariencia que puede denotar seguridad, pero detrás de ellos quizás cuántos cobradores hay? Y en ese sentido es como muy decirlo, ¿cómo decirlo? Es como muy común tal vez ver cuánto se relaciona a lo que se vive en verdad, cuántas inseguridades uno reconoce en el hacer. Y en verdad este personaje al final se autorreconoce como una persona de un oficio como de segundo nivel. No se identifica como un profesor al final. Por lo cual
De alguna forma es como entender esta búsqueda, como decía Gabriela, esta búsqueda infructuosa de una identidad particular, que al final él de alguna forma lo desecha. No, yo soy un cobrador, y ante todo eso soy eso. Y aunque le pongan lo que le pongan, él es un cobrador. Entonces, en verdad, el profesor suplente es como, ¿qué estoy mirando yo? ¿O qué está mirando el personaje en sí mismo? ¿Qué le hace pensar que él es un cobrador y no es un profesor? ¿Cuáles son las historias que se le repiten? ¿Cuáles son las conversaciones internas que tiene? ¿Qué le hace pensar? ¿Cuál es el pensamiento que le hace sentir esas emociones desde la ansiedad y desde el miedo a ser? No sé, interesante el cuento. Y también me imagino que Perú también, en un contexto más social, me imagino que es un Perú también con crisis social, me imagino, donde también hay un tema de ascenso social, hay un tema donde hay que escalar también. Y a esta persona se le da la oportunidad, pero en definitiva es como que algo lo tira para abajo. Es como eso, cuando voy a dar mi examen de grado y algo me tira para abajo y no me hace aprobarlo. Y también en las metas de la vida. Que tengo un sueño, pero no lo puedo lograr. No sé qué pasa. Algo está ocurriendo ahí. Bueno, eso es sería como mi reflexión al respecto. Igual, muy interesante el cuento, en verdad. Bueno, yo recojo las opiniones tan ricas de cada uno y tan particulares. Evidentemente el miedo está presente. Yo quiero referirme también al autor, porque este cuento, a pesar de ir por otro lado, pero tiene mucho del mismo autor. Julio Ramón Rivera, bueno, él tuvo una vida muy intensa. Fue escritor desde muy joven, pero viajó a Europa y allí vivió muchos años. Fue recorriendo varios países y terminó siendo incluso embajador en la UNESCO, porque además conocía Francia y hablaba muy bien otros idiomas. Y fue un gran representante diplomático. Y cuando regresó al Perú, él formó parte de una generación de escritores que era la generación del año 50. Entre ellos estaba también Vargas Llosa. Y con Vargas Llosa, si bien hubo una amistad literaria, también había mucha rivalidad. Entre ellos se tiraban muchas pullas, sobre todo políticas. Uno le decía que jugaba con el régimen o que abusaba eh, del régimen en este tipo de cargos. En fin, eso se produjo y fue parte de la contienda literaria de esa época. Pero me quiero referir también a él y en qué lo uno al cuento. A que, tal como les comentaba, era un gozador empedernido, sí, pero un fumador crónico, grave, que no podía dejar de lado el cigarro y lo terminó matando porque finalmente terminó enfermo con los pulmones, ya no recuerdo bien, pero con insuficiencia pulmonar y terminó con un cáncer al pulmón. ¿Y en qué lo uno al cuento? A que él fue incapaz de vencer esa tentación, esa adicción al cigarro. E incluso tomó la decisión de morir antes, pero morir con su vicio y morir gozando de la vida como lo hizo siempre. Pero no fue capaz de vencer esa dificultad que día a día lo tentaba con la vida o la muerte. Y finalmente, bueno, optó por vivir intensamente su vida. Fue un hombre de familia, fue muy feliz y yo creo que aportó mucho en la productividad literaria. Yo lo encuentro un escritor de primera, tiene novelas que son muy buenas e incluso fue ganador del premio Juan Rulfo en 1994, meses antes de que muriera. Pero fue un hombre vividor y lo quiero señalar justamente en el mensaje que él dejó en su epitafio, que lo retrata tan bien. Fíjense lo que está escrito en su epitafio. La única manera de continuar en la vida es manteniendo templada la cuerda de nuestro espíritu, tenso el arco apuntando hacia el futuro.
Díganme si eso no refleja a un hombre gozador de la vida, pero que siempre está atento, abierto, inquieto hacia lo que va a venir después. Em, Les recomiendo seguir leyendo a este hombre, ojalá podamos seguir haciéndolo nosotros. Y celebro mucho que Jocelyn me haya impulsado a buscar este autor, que yo al menos lo quiero muchísimo, no solamente porque nos lleva a reflexionar sobre el pensamiento humano, sobre la existencia, la conducta, nuestras limitaciones, nuestras culpas, nuestros pecados, nuestros fantasmas, sino que lo hace de una manera riquísima, delicada, con un estilo pulcro, muy bien trabajado. Bueno, yo con eso me despido y bueno, espero verlos la próxima semana, ojalá con otro cuento más de este gran escritor. Un abrazo para todos los auditores y también para nuestro plantel. Muchas gracias. Gaby. Y me gustaría como rescatar un minuto del que habló la Cecilia, del momento en que las personas, más allá o más en el fondo de lo que sea la vida, la ansiedad, las vivencias, se enfrenta con uno mismo, con sí mismo, con su propia imagen. Y me evoca una canción preciosa de una mujer que se llama Mary Hopkins, búsquenla, y todos la deben ubicar, que es la canción donde ella recuerda a sus amigos de juventud, donde soñaban un mundo mejor, donde tuvieron muchos ideales, pero pasados los años, ella vuelve a esta taberna a buscar a los amigos del ayer y obviamente no están, no hay nadie, y habla como de los sueños rotos de su generación, y hay un minuto en que ella ve su reflejo en los cristales y dice, y esa mujer que está viendo, esa triste mujer, soy yo. Entonces, eso también evoca este instante donde más allá de la apariencia, más allá del cuidado, más allá de cómo vivimos la vida para afuera, hay un minuto en que hay que enfrentarse también con la vida hacia adentro. Y eso se da muchas veces con el reflejo de la propia imagen. Hay también una versión hermosísima de esta canción en español de Matt Monroe. Es muy bonita, búsquenla y disfrútenla. ¿Cómo se llama la canción, Gaby? Aquellos fueron los días, those were the days. No me acuerdo del título en español exactamente. Muy bien. Pero todos la deben haber escuchado. Cuando escuchen la melodía, la van a reconocer al tiro. Alejandro, ¿quieres tú ir cerrando? Bueno, no, yo en realidad me quedo con lo último que habló Trini, en verdad, es la historia de este escritor, que parece que vivió el día a día, vivió el aquí y el ahora en felicidad y disfrutó de la vida, y me quedé pensando en esa historia de ese escritor que va muy en contraste con este personaje, que en verdad vive de las apariencias. Muy interesante en verdad vivir la propia esencia, como un poco dejar al lado los fantasmas, las propias conversaciones, y en verdad sacar como eso que somos más allá que todo eso, y vivir el día a día, y vivir la esencia misma de la vida, que somos al final, vida. Así que me quedo con eso y me despido también, un abrazo a cada una, y bueno, y un cariñoso saludo también a Jose, que nos recomendó un autor peruano, y Trini fue como una buena cirujana, pescó sus utensilios y encontró un lindo cuento. Así que yo me despido, un abrazo a todos y muchas gracias. Vamos a ir cerrando el programa. Un saludo grande a Mariana Neff, que nos escribió en YouTube. Muchas gracias, Mariana. Le mandé el recado a Trini, nos sugirió otro cuento. Gracias a Ilka Sosa, que también nos escribió, a Isabel Mejías, a todos nuestros auditores que nos mandan WhatsApp, nos escriben. Y yo creo que, tomándome las palabras de Nico de la semana pasada, si se resolvió el viaje del protagonista, yo creo que sí, al final él dijo, soy un cobrador. Ojalá que el Nico me corrija la próxima vez que me vea, o si me lo puede mandar un recado con Trini, o que invitado para el próximo martes. Me encantó su mirada distinta, y les mandamos un tremendo abrazo a todos los auditores. Sabemos que están de vacaciones,
y un homenaje a los profesores que a raíz de que el cuento se llama El profesor suplente, le mandamos un abrazo a todos los profesores que tienen una tremenda misión la próxima semana en empezar las clases, un gran desafío por el tema de la pandemia, así que le mandamos mucha energía, agradecido de todo su esfuerzo que van a hacer correspondiente a todas las reglas de la salud, a su familia que van a exponer la salud también, pero sabemos que hay hartas normas que ellos van a respetar y se va a poder lograr acá una gran tarea que es la educación de este país. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.